en el minuto 9 aproximadamente del primer tiempo. Y nueva recuperación de balón, hay posición correcta, el público se levanta, posiblemente oigan ustedes su clamor, pero había una posición absolutamente correcta de Rui Barros. A ver si la realización portuguesa nos ofrece una nueva toma, pero efectivamente la posición es correcta. Había un defensor que daba validez a la situación del jugador portugués, del centrocampista. Por el centro, Borelli, argentino. Marcos. Para Apostolakis. Ante él buscaba enviar al polaco Barsicha. Nueva intervención de la defensa del Oporto. Drulovic se entretuvo demasiado, no pudo jugar el balón con Domingos. Entre Drulovic, Domingos y Latapi, hasta el momento, con las ayudas del centro del campo de Rui Barros y de secretario, están obligando a que la defensa del Panathinaikos se pertreche bastante y no incurran en demasiadas alegrías a la hora de incorporarse al ataque. Tan solo 2 o 3 hombres son los que generalmente asumen estas responsabilidades ofensivas en el Panathinaikos, buscando siempre las líneas de pase que en este momento nuevamente vuelven a ser interceptadas por secretario. Lanzamiento hacia la izquierda que corta la defensa y va el balón buscando a Drulovic, al yugoslavo, a Ljubinko Drulovic, y ha sido Sawa, uno de los dos Georgiadis. Ambos se llaman Georgios Georgiadis y no tienen absolutamente nada que ver, ningún parentesco. Hasta el momento, la acción más efectiva y más comprometida para el guardameta del Panathinaikos fue ese disparo desde fuera del área de Domingos. Y el Oporto intentando con paredes más o menos largas, unas veces largas, otras veces más cortas, tocando el balón buen número de ocasiones. Intenta con esas paredes, decimos, romper la férrea defensa, por lo menos si no férrea, sí tupida defensa del equipo griego. Emerson en profundidad. Barros. Paulinho. Drulovic. Buscando alguna pared. Latapi. Perdió el balón el jugador de Trinidad Tobago. Nuevamente se aproximó Paulinho, un hombre que tapar todos los huecos. Posibilidad de disparo para Domingos. Lo señala de nuevo. Sacó la defensa. Se le quedó el balón demasiado alto y no pudo empalmar con la defensa ya muy cerca de él. Nuevamente Emerson. La verdad es que toda la línea de centrocampistas y de los dos centrales del Oporto está muy pendiente de cortar el pase. Lanzamiento lejano de Tapi. Nueva intervención de la defensa. Era un claro saque de esquina el que debía procederse, el que debía seguir a esa acción, puesto que tocó la defensa. El lanzamiento de la Tapi fue desviado, vamos a verlo nuevamente. Así es, tocó en el jugador Sawa, Georgiadis, levemente, y después hemos visto también cómo rozó el guardameta Vancic. Y posiblemente, como el portugués es una lengua muy próxima al español, hayan oído ustedes lo que decía el público. Cartulina amarilla para Alexandros Alexoudis, que es la segunda, ya tenía acumulada una y por tanto no podrá disputar el siguiente partido en la siguiente jornada, en el que se enfrentarán al Aalborg, como actuarán como visitantes. Ahí tiene usted la acción, tocó con la mano clarísimamente y eso está bien señalado en el reglamento. No hizo intención de jugar, es decir, no fue involuntario, sino todo lo contrario, y de ahí esa cartulina amarilla que le impedirá disputar el encuentro en casa del Aalborg. Así es que una baja más con la que contará Juan Ramón Rocha.
17 minutos de juego, resultado en este Estadio das Santas: Oporto 0, Panathinaikos 0. Y la bien plantada defensa, el entramado defensivo cuando dispone de la posición del balón el Panathinaikos, la bien entramada defensa del Oporto, impidiendo en el 90% de los casos que salden positivamente sus acciones ofensivas, aunque de vez en cuando pueden despistarse, como ahí. Emerson fue el hombre que perdió intentando hacer una especie de gorro, perdió el balón para el Oporto. Apostolakis no pudo combinar con Barsicha y nueva oportunidad de contraataque. El corte fue de Aloisio, bien jugando por la derecha para Secretario. Tiene a 3 hombres del Oporto, 3 compañeros, pero se decidió por fin a lanzar a puerta. Estaban esperando su envío tanto Drulovic como Domingos y Latapi, aunque finalmente la decisión fue la menos afortunada. Secretario, 25 años, 8 veces internacional con la selección portuguesa y 192 partidos lleva ya con el Oporto. Borelli, Marcos, buscando la penetración por la derecha, la buscaba de Georgiadis, de Sagua. Nuevo corte de la defensa, que está tapando muy bien la del Oporto todas las líneas de pase. Emerson, el auténtico pulmón del centro del campo, aunque ya en 2 ocasiones como en esta a punto ha estado de ser él su propio defensa. Envió la Tapia a la derecha para el punto de penalti, estaba tratando de cabecear Domingos, se le quedó el balón un poquitín alto, no pudo llegar con su salto. Oustonidis no pudo efectuar mejor control. Paulinho, Latapi y Emerson. Latapi nuevamente tiene posibilidad de... No, ahora ya no está tapado, podía haber disparado antes. Tiene que abrir para Joao Pinto todo el Oporto en campo del Panathinaikos, y el balón sin mayor problema para Josef Bancic. Estaba todo el Oporto metido en el campo del Panathinaikos, absolutamente todo, y únicamente había quedado en punta por el equipo griego Barsicha. Casi 20 minutos de juego. Vemos nuevamente la última acción, como a punto estuvo de llegar Domingos a cabecear el balón, pero quedó un poquitín alto. Buen recorte de Sagua, y otra vez se estrella los conatos ofensivos, se estrellan en un Oporto perfectamente situado y con sus centrocampistas que se repliegan en ayuda de la defensa de manera magistral. Hasta el momento solamente tuvieron un pequeño apuro, pero sin demasiadas complicaciones, sin demasiadas consecuencias. Drulovic buscando una pared larga, no hay posibilidad de que desde ahí pudiera hacer nada Rui Barros. Largo sobre la línea de centrocampistas. Tendrá que jugar el balón con el pie Víctor Bahía después de ese envío de José Carlos. Mucha tranquilidad en el Oporto y sobre todo claridad de ideas, aunque en ocasiones como en esta no precisen por poco los envíos, los pases. Ni Rui Barros ni Domingos pudieron alcanzar ese balón profundo. Una bonita manera de entender el fútbol, sobre todo cuando el rival da oportunidades, porque no acaba de pertrecharse bien en defensa, puesto que su planteamiento, el del Panathinaikos, es eminentemente defensivo. Una buena defensa que trataría de conseguir después contragolpes, como ya en un par de ocasiones han esbozado Barsicha y Alex Soudis. Barsicha, el polaco, con el número 9 y Alex Soudis con el 10. Cada equipo tiene 3 extranjeros. Por el Oporto, Aloisio, el brasileño, Latapi de Trinidad y Tobago y el yugoslavo Drulovic. Y por el Panathinaikos, nueva ocasión,
de igualdad numérica, aunque ya se ha replegado en defensa de Panathinaikos. No llegó tampoco Domingos, dejó pasar Emerson un poco ingenuamente, puesto que ahí en la frontal del área no caben despistes ni caben frivolidades. Sawa, Donis, buen recorte del centrocampista, perdón, del media punta, intenta enviar el pase de la muerte, pase atrás y no llegó Georgiadis. Decíamos que es vistoso el fútbol, como intenta hacerlo el Oporto, con envíos largos, jugando al hueco, jugando sin balón, pero no le sale demasiado bien todavía, no está precisando. Buena ayuda ahora la que prestó Secretario al lateral derecho. Importantes las ayudas del Oporto, que es lo que permite no tener fisuras. Vamos a ver ahora, hay 3 contra 3, se escapa el jugador del Panathinaikos y muy bien Aloisio, que impidió que Dimitros Marcos llegase a plantarse delante de Víctor Bahía. Todavía peligro, nuevamente la defensa despeja, es la ocasión quizá más clara. Ha habido un ligero despiste en igualdad numérica. Dimitros Marcos fue muy rápido, aunque Aloisio se tiró muy bien al suelo para quitarle el balón prácticamente cuando se lo intentaba llevar. Paredes cortas, compromiso ahora para la defensa del Oporto, que a trancas y barrancas ha salvado como podía. Ahí tiene ustedes a Dimitros Marcos y cómo Aloisio le quita limpiamente el balón. Esas son las acciones que decíamos que pueden poner en aprietos la meta defendida por Víctor Bahía, con hombres muy rápidos y que esperan cualquier rechace o cualquier envío desde prácticamente la línea de defensas. No existe un centro del campo entendido como tal, algo más organizado, que ocupe esa plaza exactamente, esa franja del campo. Lo envío, balón para el guardameta. Y tan solo el Panathinaikos tiene 2 líneas, el bloqueo, 2 líneas o 2 entornos en los que se mueven sus hombres. El bloque defensivo y atención que nuevamente desde el lanzamiento con la mano del guardameta está ya el Panathinaikos. Ha habido obstrucción, parece que desde nuestra posición era clara, no indica nada el italiano Rentalange. Se lamenta el jugador griego Alexoudis, se queja, puesto que tendría que haber sido obstaculizado. Secretario intentó alcanzar el balón Domingos, fue Rui Barros a la izquierda para Drulovic, con la oposición únicamente de Georgiadis, y el rechace a punto estuvo de conseguir lo que quería Drulovic, que era traspasar los 3 palos, pero estuvo muy atento Josef Bancic. Ven ustedes cómo choca en el hombre que había ido a defender y tiene que rectificar su posición. Vamos a verlo desde esta otra toma, aunque estaba muy bien situado, tapando el ángulo más corto, es decir, el poste más próximo, y eso le permitió no cometer el error. La presión del infatigable Rui Barros obliga a despejar con el pie al polaco Bancic. Error en este caso de Aloisio y se adelantó demasiado el balón Donis, afortunadamente para el Oporto, porque se había quedado con un ligero despiste Aloisio. Nuevamente Emerson, contraataque rápido, la delantera en línea buscando un hombre que pueda salir, que pueda arrancar, y Rui Barros no llegó, y posiblemente en una posición lindando ya con lo antirreglamentario. Era el minuto 20 cuando se produjo ese lanzamiento de Drulovic, que nos han vuelto a repetir los colegas de la televisión portuguesa. Las 2 ocasiones más claras hasta el momento, con tiros a puerta, con tiros intencionados dirigidos entre los 3 palos, han sido por el Oporto, por los jugadores de casa. Nuevamente Drulovic no tiene espacio, aunque se la juega, y con la izquierda podía haber combinado con Rui Barros, haber hecho alguna pared, porque puesto que había ganado bien el centrocampista del Oporto su posición, podía perfectamente haber combinado con Rui Barros, como decimos, y después haber gozado de una mejor ocasión, pero ven ustedes lo desviado que quedó su chut, su lanzamiento. No obstante, las mejores ocasiones para el Oporto, registradas en el minuto 9, obra de Domingos, y en el 20 de Drulovic. Y
como se descuiden mucho, ahí tenían ustedes como Barsicha, el número 9, estaba atento a cualquier posible despiste de la defensa y le puede complicar bastante al Oporto. Buen regate y buena arrancada, y ahora sí ha habido una obstrucción clarísima y cartulina amarilla, puesto que el golpe que ha recibido el secretario, merced a esta obstrucción muy violenta, ha sido acreedora de tarjeta amarilla. Es la segunda y el árbitro italiano muestra al conjunto heleno. La primera fue para Alexoudis, que ya no podrá jugar el siguiente encuentro, y la segunda, la que acaba de mostrar ahora el árbitro, a Dimitros Marcos, al teórico exterior izquierdo. Aloisio será quien ponga el balón en juego. Perdón, Aloisio. La Tapi. Aloisio está justamente ocupando una posición de extremo izquierdo. Hay 5 jugadores del Oporto por los 10 más el portero del Panathinaikos en su área, y el ensayo de jugada no ha dado sus frutos. Emerson, que bien ha tocado el balón para quedarse solo, tiene ante él solamente a un jugador, hizo lo que no debía, se empachó de balón, podía haber hecho cualquier cosa menos eso. El Oporto, que sigue en posesión del balón, secretario de tacón, buscando la combinación con José Carlos, y será Joao Pinto quien ponga el balón en juego desde la banda. El veterano capitán, conocido de sobra por los aficionados al fútbol en España. La Tapi, pues llegó Domingos, no pudo controlar mucha defensa. Emerson a la izquierda para Paulinho, desde muy lejos y flojo. Ya lo intentó el lateral izquierdo, casi nada más comenzar el encuentro, desde una distancia muy similar. Vuelve a hacerlo ahora y con la misma fortuna, nula. Son 21 minutos justos de partido. Buen control de Alexoudis. Ahí tiene a Donis. Recuperó el rechace Alexoudis. Un poco pasiva la defensa, aunque finalmente se estrella el balón. Ese intento de envío en Aloisio Pires. Y será un nuevo saque de esquina para el Olympiacos. Veamos nuevamente la acción repetida. Estadio de Santas no demasiado lleno, caben aproximadamente unas 80.000 personas, pero según las normas de la UEFA no podría haber más de 64.000, pero ni con mucho se llega a ese número. Fue Emerson el que sacó y no ha habido falta, puesto que Vítor Bahía estaba ya fuera de su área, y aunque chocó con el delantero del Panathinaikos, control de Rui Barros, que rapidísimo está ahora jugando el Oporto, tiene posibilidad de combinar Drulovic. En lugar de hacer la pared con Rui Barros, prefiere pasar a la derecha, donde se encuentra el secretario, que es quien controla. Al centro no puede hacer nada. Tenía posibilidades de jugar tanto por la derecha como por la izquierda, pero prefirió hacerlo por el centro, donde más difícil resultaba. Paulinho, de exterior derecho. Está toda la defensa prácticamente deambulando, un paso atrás, paso adelante en la línea de centro del campo, pero toda muy avanzada. Envío sobre el punto de penalti, donde llegó a tocar Domingos otra vez, llegó a rozar, y el balón finalmente cruzó de banda a banda casi. Ahí lo vemos, se aproxima Domingos y da la impresión de que llega a rozar, pero se pasó de banda a banda. Rui Barros, no ha habido falta. Sacó Sagua y no pudo controlar el balón el jugador del Panathinaikos. No pudo hacerlo Donis.
Y ahora ha sido objeto de falta por Paulinho, no indica nada el árbitro, parece que le había agarrado Paulinho a Alexoudis. Aloisio, balón que se estrella en Sagua y saque de banda que pone en juego nuevamente el brasileño. Todavía el balón en poder del Oporto. Un conjunto que trata de revercer laureles, lo que pasa que se han quedado ya prácticamente rancios. No perdidos en el recuerdo, pero muy rancios, puesto que fue campeón de esta competición en el año 87, cuando nuevamente la Tapi penetraba. Había progresado prácticamente hasta el extremo, ya tocando área del Panathinaikos, pero en ese intento de jugar el balón se quedó sin él. Se disculpa Aloisio, no sé si se disculpa o si le dice a Donis que no le eche cuento al asunto. Sea como fuere, el árbitro no indica absolutamente nada. Nuevamente Joao Pinto tapó bien la defensa y la falta es la que ha cometido el jugador portugués, aunque hubiera dado la impresión de que era obstaculizado. El secretario efectivamente es quien comete falta sobre el otro de los Georgiadis, Haralambou. Antes hablábamos de los extranjeros del Oporto, los tres del Panathinaikos son dos polacos, Bancic, el guardameta, y el ariete Barsicha, más el argentino Juan José Borelli, el número 6, el centrocampista, un hombre con una muy depurada técnica, jugador bastante joven para su calidad. Juan José Borelli, nacido en el año 70, lleva ya 100 no. Como se decía, el número de partidos que lleva con el Panathinaikos, pero ese dato no lo tenemos ahora mismo. Sí tenemos los datos relativos al Oporto, bastante más precisos a la hora de facilitar información sobre sus jugadores, pero no. Borelli, el italiano, un futbolista no demasiado alto, de 1,71 m y 3 veces internacional. La Tapi. Ensayo otra vez de Domingos, que le ha cogido gusto a lanzar desde la perpendicular a la puerta. Paulinho, que pierde el balón finalmente, no pudo combinar con Drulovic. Es el activísimo Sagua, Georgiadis, Giorgio Georgiadis, en posición correcta. Se interna Donis, se queda prácticamente solo. Y cartulina amarilla efectivamente porque se ha dejado caer. No hizo intención de jugar el defensa. Creo que podremos verlo nuevamente y por protestar, es la segunda cartulina amarilla. Había mostrado una tarjeta anterior, la última, a Alexoudis, y ahora por simular la falta, por tratar de engañar al árbitro, Alexandros Alexoudis se va al vestuario en el minuto 35. Efectivamente no ha intentado jugar el balón y desde nuestro punto de vista no hay falta, puesto que, vamos a verlo nuevamente, bueno, pues esta otra toma sí es más precisa. La verdad es que se dan las dos circunstancias. Se tira a la piscina del jugador, no intenta esquivar al defensa, pero desde luego ha sido falta de defensa. Pero la decisión del árbitro italiano ha sido la de amonestar al delantero del Panathinaikos, con lo cual en este minuto 35, casi 36, Alexoudis se va a la caseta y el Panathinaikos se queda con 10 hombres. Pues lo que le faltaba ya al conjunto griego, puesto que era uno de los hombres que estaba poniendo en apuros a la defensa del Oporto, junto a Barsicha, al polaco, y van a tener que recomponer sus líneas. Va a tener que pensárselo
Juan Ramón Rocha, quien veíamos antes cabizbajo, y Rui Barros tuvo otra vez en sus botas, una vez más para el Oporto, la posibilidad de conseguir el primer tanto. ¡Qué rápido! El jugador, el autor de los 2 goles, ahí lo tenían, en el partido disputado contra el Aalborg. Vemos nuevamente la pared con Emerson y con Domingos. Un juego a 3 toques. Y trató de salvar la salida afortunada de Josef Vancic. Falta cometida por José Carlos. Desde el minuto 35. Sí, quedan ya ahora poco más de 7 de juego para concluir esta primera parte. Y esos últimos 10 minutos el Panathinaikos jugando con 10 hombres. Y como decíamos, Juan Ramón Rocha, quien al apreciar, al conocer la decisión del árbitro, se mesó los cabellos del juego. Que le queda un lanzamiento durísimo de Giorgio Georgiadis de Sagua, que ha puesto al público en un ay. Con un hombre menos, pero aprovechando estas situaciones de estrategia, estas situaciones tácticas de lanzamiento de libres directos, se entretiene demasiado Emerson. Paulinho. Sigue Rocha, no lo ven ustedes, pero sigue mesándose los cabellos después de ver cómo su equipo queda con un hombre menos, pero parece que les ha dado alas porque están bastante más aguerridos, están más rápidos, están buscando más el salir al contragolpe. Más de lo que lo hacían antes, pero sin perder el balón, aunque nuevamente estrella en la barrera de la defensa del Oporto. Por supuesto, con superioridad el equipo portugués muchísimo más aplomado, por lo menos es lo que debiera producirse. Y lástima para el espectáculo que haya esa diferencia ahora de fuerzas, y que si ya partió con una actitud defensiva el Panathinaikos, no exenta de peligro evidentemente, pero ahora, como decíamos, les obligará a pensarse bastante más las cosas y a tratar de sobar, como se dice en argot futbolístico, más la pelota para privar de más ocasiones al equipo rival. Borelli, ahora Donis, que nuevamente lleva el balón. El lanzamiento y gol de Apostolakis. Gol de Apostolakis cuando menos se lo pensaban. La defensa ha subido, era la primera vez prácticamente en todo el partido, en el minuto 40, la primera vez que el Panathinaikos aportaba efectivos al ataque, que prácticamente no tenía ni un solo jugador en su campo, y ha sorprendido de manera increíble, si no es porque lo hemos visto, ha sorprendido a toda la defensa, a todo el conjunto del Oporto, que curiosamente, sorprendentemente, va perdiendo pese a contar con superioridad y pese a haber gozado de mejor y mayor número de ocasiones para haber empezado la cuenta anotadora. Para nadie, no fue este envío de Rui Barros para nadie. El público abucheando ahora a su equipo, y no es para menos. Como un jarro de agua fría sentado ese gol, y ya decíamos que estaban aparentemente con un cambio de actitud los jugadores del Panathinaikos, un poco más sueltos. Vamos a ver, Domingos. Sigue Domingos y Drulovic falló, y ese fallo hace ponerse al público en pie. El clamor del público, que está enfadado con su equipo, primero por haber sido demasiado pasivo y haber recibido ese gol, y después por haber marrado el número de ocasiones que llevan ya, no digo innumerables, pero un buen puñado de ellas, y todas falladas. Primero fue Domingos, después Drulovic,
Y nuevamente el jugador yugoslavo, que marra con esa imprecisión al golpear con su pierna izquierda, marra una formidable ocasión. Estaba prácticamente solito ante el portero. Sorpresa en el Estadio de Santas con ese gol marcado hace aproximadamente 3 minutos. Un lanzamiento desde fuera que la verdad es que pareció más una jugada de Villar, porque hizo una doble carambola, tocó en la defensa y después llegó a rozarla también el portero. Bueno, ha entrado como un tren de mercancías. La entrada ha sido legal, la de Borelli, pero entró para llevarse todo lo que tuviera por delante. Donis por la derecha, trata de taparle a Aloisio, acude la Tapi, que es quien finalmente recupera el balón. En punta están Domingos por el centro y por la izquierda Secretario esperando el envío, que se retrasa. No están jugando ahora fluidos los integrantes del Oporto. Tienen oportunidad de salir con el balón muchísimo más rápido, pero prefieren ir haciendo acopio de efectivos. Buena la finta de Paulinho. Demasiada gente ya en el centro del área. Paulinho lo quiere hacer todo, pero no puede hacerlo. Y le quitó el balón limpiamente Ouzonidis. Minuto ya 44 de juego de este primer tiempo. Oporto 0, Panathinaikos 1. Cuando consiguieron el gol por medio del lanzamiento de Marcos, después de que toda la defensa hubiera subido, y qué gran ocasión ha tenido ahora, otra vez, buscándole la espalda, buscando la posición adelantada del guardameta del Panathinaikos, que estuvo muy rápido, reculó y evitó que ese balón, que llevaba veneno, se introdujera entre los 3 palos. Últimos minutos de esta primera parte realmente interesantes. El Panathinaikos en inferioridad consigue un gol, y ahora ha sido objeto de falta el portero, el guardameta polaco. Y los achuchones de unos y otros, que tratan de conseguir que estos últimos minutos aumenten en intensidad. Pero no solamente el Oporto con sus acometidas, sino también el Panathinaikos, que ya decíamos que ha perdido un poco perdió las precauciones defensivas. Y el momento en que les dio por correr un poquito, por presionar, por buscar los huecos, le han hecho un auténtico 7 al campeón de la Liga Portuguesa. Ya se rebasa el tiempo reglamentado. Vamos a ver qué es lo que incrementa el italiano Trentalange. Joao Pinto, que en este caso no trata de, como la vez anterior, de buscar una vaselina, de buscar al portero adelantado. Nuevamente Joao Pinto. Buscaba a Domingos. Bien Georgiadis. Que no se descuide Aloisio, porque va como una centella. Barsicha acudía, pero ¿a qué velocidad? Y reaccionó a tiempo, con muchísimas dificultades, pero reaccionó a tiempo Aloisio, porque si no les hubiera dejado posiblemente con la oportunidad de recibir un segundo gol. Barsicha está rapidísimo. Qué bien vio el envío de Georgiadis. Apostolakis tiene que retrasar para Borelli. Para Marcos. En casi 2 minutos ya
se supera el tiempo reglamentado, los primeros 45 de encuentro, pero será el tiempo real, poco, ciertamente poco es lo que se ha perdido, pero bueno, es decisión del árbitro. Tan solo la expulsión de Alexoudis es lo que entretuvo un poquitín más a los jugadores inactivos. Zurlovic parece que había sido objeto de falta la Tapi, también se dejó caer el jugador del Oporto. Georgiadis, ese número 8, intentaba combinar con Barsicha. 47 minutos y medio. Está consultando su cronómetro el árbitro italiano. Posiblemente esta pueda ser la última jugada de esta primera parte. Georgiadis para Marcos y para Donis. La falta en la línea del medio volante izquierdo, la falta de la que ha sido objeto Georgiadis Sagua, como decíamos, para diferenciarle del otro Georgiadis. Borelli puso un balón en juego, buscando a Barsicha. Aloisio le supera y lanzamiento a puerta, que se estrelló en la red por la parte lateral. Y efectivamente era la última jugada del encuentro después de haberse sacado la falta. Y el público que despide a sus jugadores con una soberana pita y una soberana bronca, puesto que con un hombre más han sido incapaces, cuando menos, de seguir manteniendo el empate inicial. Y así, en el minuto 40, Marcos fue el autor del único gol que campea en el marcador. Sorpresa, Oporto 0, Panathinaikos 1, tanto conseguido por Marcos, Dimitros Marcos, en el minuto 40 de la segunda parte. Ahí tienen ustedes a Bobby Robson. En el minuto 40 de esta primera parte, disputada ya, después de llevar 5 minutos el equipo heleno con un hombre menos por expulsión de Alexoudis. Bobby Robson, recuperado, todavía con signos en su rostro de la operación a la que ha sido sometido, y el entrenador, que parecía estar cabizbajo, pero bueno, tampoco da muestras de otra actitud que no sea la de todavía preocupación, Juan Ramón Rocha. Pero decimos que estaba cabizbajo cuando se encontró con la expulsión de un hombre, de Alexoudis, y después no reflejó en la misma medida su contento. Y ese es Trentalange, Alfredo Trentalange, el contento de Juan Ramón Rocha, que, como para cualquier entrenador, llegará cuando concluya el partido. Nuevamente tiempo en acción, juego en acción. Se reanudó la segunda parte y el público, que había abroncado el equipo al finalizar la primera, el público, los seguidores del Oporto, que han recibido con bastante frialdad la aparición de sus hombres del equipo de la ciudad al comienzo de este segundo periodo. No parece que por el momento se haya producido cambio alguno en ninguno de los dos conjuntos, y da la impresión, por estos primeros movimientos y situación de los dos equipos, que no ha variado sensiblemente, pero que sí la situación de los dos conjuntos, pero que sí el Panathinaikos está un poquitín más despejado y con los hombres más ligeros a la hora de aprovechar los posibles cortes de balón. Se empeñó por la derecha Joao Pinto, se estrelló en el hombre que tapa esa banda, que era Donis, y nueva pérdida de balón o recuperación de Georgiadis, de Ara Lambou, el otro Georgiadis. Lío a trancas y barrancas, nuevo cruce de la defensa del Panathinaikos, y el argentino Borelli parece que había sido objeto de falta, no indica nada de lo colegiado, y el lanzamiento muy desviado, mal, de Secretario, sin ninguna precisión. El internacional portugués ha vuelto a fallar.
Secretario, que lleva ya, aparte de esas 8 participaciones con su selección nacional, 192 partidos con el Oporto. En profundidad nuevamente para el Secretario, buscando en el centro a quién. El lanzamiento a las manos de Bancic, lanzamiento de Domingos. De Domingos, paciencia. Pues no ha sido nada paciente, no ha hecho honor a su apellido. No se lo pensó 2 veces. Y ya cayéndose, no pudo imprimir mayor potencia al disparo. Y el público que sigue abucheando a su equipo a medida que van transcurriendo los minutos y que siguen fallando ocasiones realmente importantes. Por la izquierda, la progresión de Araman Lowe, tapado por el capitán, por Joao Pinto. El balón que se lo encuentra el Secretario. No tiene ahora mismo nadie con quien combinar, por eso decide cederlo a Paulinho. Por la izquierda, Drulovic. Se incorpora al ataque José Carlos, lanzamiento muy duro y a 1 metro aproximadamente del poste izquierdo de la meta del Panathinaikos. Se estiró bien Joseph Bancic, está muy seguro el guardameta del equipo heleno. Vamos a verlo nuevamente desde lejos. Era difícil conectarlo en carrera, se le quedó un poquitín adelantado el balón y por eso metió parte del empeine y se tomó el balón un efecto hacia afuera, que es lo que le desvió del poste izquierdo. 0-1, resultado actual en Das Santas. Falta cometida por Alex Soudis, perdón, Alex Soudis no, por Barcicha. Alex Soudis está ya duchadito y vestido, que era el hombre al que se le había mostrado la tarjeta amarilla. Falta de 7-7, falta cometida por Dimitros Marcos, el autor del gol, en la persona del Secretario. La progresión de Emerson buscando la pared con Domingos no prosperó. Como ya ocurrió en la primera parte, se están empeñando en exceso los jugadores del Oporto, los jugadores que dice Robson, en efectuar sus acometidas por el centro del ataque en lugar de abrirlo más a las bandas, como por ejemplo ahora Joao Pinto, que es el hombre que por esa banda, convertido en extremo derecho, ha puesto más en apuros a la defensa del Panathinaikos, que en este caso ha tenido muchísimos problemas para sacar ese balón, que ha descrito un efecto rarísimo. No lo ha despejado bien y ha saltado por encima, ha salvado el larguero pues de milagro. Vamos a verlo nuevamente porque podía perfectamente haber sido el gol en propia meta el que hubiera supuesto el empate. Ahí se alió un momento de fortuna, mala fortuna, según del lado en el que del que se mire. Toca Secretario para Emerson, el cabezazo que no llega a ser preciso de Domingos y fuera de juego de nada menos que 2 hombres, tanto de Aloisio como de José Carlos. Ahí estaba intentando aprovechar José Carlos, un hombre alto, 1,83, aprovechar su estatura para aprovechar esa situación táctica e intentaba cabecear. Outonidis para nadie. Los contraataques del Panathinaikos generalmente no han llegado con balones largos, sí profundos, pero no altos, tanto por lo difícil que es controlar el bote como por lo más complicado que es precisar el envío cuando se eleva el balón, como dicen los entrenadores, raseándolo. Ahora la circulación del balón sin demasiada complicación para el Oporto. Están muy metidos en su zona de defensa todos los jugadores prácticamente del Olympiacos. Todo lo que ven ustedes en imágenes es lo que hay. El juego está ahora mismo todo ahí. Prácticamente los 21 no, porque en su meta está Víctor Bahía, pero los otros 20 hombres, puesto que hay un expulsado, están en la franja esa de terreno que veían ustedes en el plano largo. Pocos se quedan fuera.
Y nuestros compañeros en Torre España nos comunican que el Real Madrid va consiguiendo una auténtica goleada. Va vapuleando, no vamos a decir exactamente cuál es el resultado porque en Teledeporte les ofreceremos íntegro este partido que disputa el Real Madrid también en la Liga de Campeones. Se lo ofreceremos íntegro a la conclusión, al término del presente, de este que les estamos ofreciendo en directo desde el Estadio de Santas. Este es un encuentro correspondiente al grupo A, en el que además de Oporto y Panathinaikos participan también Nantes y Aalborg. Y el Real Madrid, ya saben ustedes que está en el grupo D, compartiendo el mismo con Ajax, con Ferencváros y con Grasshopper. Y el partido que les ofreceremos después es el que disputa en el Bernabéu el Real Madrid contra el Ferencváros húngaro. Decimos que hay goleada, no precisamente lo que estamos viendo aquí. El envío largo, a punto estuvo de recuperarlo la Tapi, no controló, pero sigue el Oporto en posesión del balón. Rui Barros fue bien defendido, fue casi placado con los pies, pero no hubo falta, puesto que el lateral derecho, en este caso era Ausonidis, estuvo muy atento y tocó balón. Emerson para Secretario ante el Ausonidis. Se está entreteniendo muchísimo, el público vuelve otra vez a abuchear. Joao Pinto al pecho de Domingos, al centro, y es que así no puede hacer absolutamente nada el Oporto. Están aglomerando, están amontonando hombres, todos en el terreno del equipo griego, pero sin ninguna fluidez. No hay visión de juego, no se está jugando al hueco, no se juega sin balón como lo hicieran en la primera parte los discípulos de Bobby Robson, posiblemente apurados ahora, apremiados por la inexorable marcha del cronómetro y por ese resultado adverso. Falta que se ha cometido sobre el argentino Borelli. Hasta el momento, aunque hay algún que otro encontronazo, pero no hay juego violento en absoluto. Bien quitado el balón por Joao Pinto, por el capitán. Y Secretario, a la derecha Rui Barros, buscando la cabeza y parada. ¡Qué oportunidad la que ha tenido nuevamente Domingos, quien posiblemente no viera con anticipación la situación del portero, porque podía haberla dirigido hacia cualquier sitio. Véanlo nuevamente cómo se queda solo, prácticamente solo. Tiene toda la puerta para él. Cierto que estuvo muy bien colocado Van Ziek, pero podía haberlo colocado en cualquier otro lugar. Quizá no tuvo reflejos como para haber echado una visual y así haber dirigido más intencionadamente el balón. Este es el primer cambio que se va a producir. Folla. Ocupa el lugar de Joao Pinto. Lanzamiento muy lejano de Aloisio. A ver si ahora, con la aparición de un atacante, de un delantero como es Folla, consigue el Oporto sus propósitos. Así pues, un hombre menos en defensa, a la vista de que también tienen menor número de efectivos los jugadores del equipo griego, con los dos únicos hombres prácticamente que están más adelantados. 3 defensas son suficientes para el Oporto. Y vaya lío que se acaba de hacer ahora el recién aparecido Folla. Pues son ya muchísimas las ocasiones en las que el Oporto ha podido provocar casi un descalabro en el Panathinaikos a base de goles, porque son
6 oportunidades en las que han estado en inmejorable condición y situación de poder golear, pero nada, ni por esas. Esa última oportunidad fue la de Domingos. Prácticamente tenía un cabezazo a quemarropa. El cabezazo lo conectó y quemó la ropa, la del portero, porque no pasó de él. Pero claro, eso es a quemarropas precisamente para que no den la diana. Folla, que está aquí posiblemente demasiado nervioso. Él mismo ha sido el que se ha autorregateado, y esto da muestras de nerviosismo que está cundiendo en las filas del equipo portugués. Son 12 minutos de juego de este segundo periodo, y se conoce que el público, a la vista de que es infructuoso el abucheo, parece que ha optado por aplaudir ahora las acciones de sus jugadores. Resultados de partidos de esta Liga de Campeones en el descanso. En el grupo C, este agua no se juega en el campo de Borussia, o sea, Borussia 0, este agua de Bucarest 0. Borussia Dortmund 0, este agua de Bucarest 0. Juventus 3, Glasgow Rangers 0. Y en el grupo D, Ajax 1, Grasshoppers 0, resultado del descanso. Y el del Real Madrid Ferencváros, pues no se lo decimos, pero ya comentamos que van ganando por goleada. Esperando la aproximación de algún otro compañero, el Panathinaikos. Ahí llega el lateral y disparo fuera. La verdad es que la ocasión era pintiparada, porque estaba Víctor Valle un poquitín adelantado, y finalmente el árbitro concede saque de esquina o saque de puerta. Vamos a ver, porque hay dudas. Pues sí, saque de esquina. El público, como no, protesta cualquier decisión, sobre todo cuando el resultado es adverso. Pero sí, da la impresión de que había tocado Emerson. Más cerca estaba el árbitro y él es el que decidió tal cosa. Ese balón tiene que ser franco, como ha ocurrido para el guardameta internacional Víctor Bahía. En carrera, Donis, para evitar la progresión de Folla. Antonio José Santos Folla, un hombre de 24 años recién cumplidos. El número 16. Secretario por la derecha. Hay 5 hombres del Oporto, pero finalmente despeja la defensa del Panathinaikos, y lanzamiento otra vez de Emerson. El Oporto a la desesperada. Sus jugadores chutan todo aquello que se les pone por delante. Sea balón o sea lo que sea. La verdad es que perfectamente estaba situado Emerson, pero en superioridad. Recordamos que el Panathinaikos está jugando con 10 hombres desde el minuto 35 de la primera parte. Con superioridad, el Oporto podría perfectamente ensayar otro tipo de jugadas y no empeñarse insistentemente en penetrar por el centro, en disparar también por el centro, aunque muchas veces la experiencia ha demostrado que con 10 jugadores se llevan a cabo mejores acciones, mejores jugadas, y que el que está en superioridad pues se complica en exceso, y ofuscado por sacar partido de su superioridad hace justamente lo contrario. Ahora sí está cometiendo, vamos a ver, Rui Barros se queda solo, tropezó contra la defensa, contra el hombre que estaba en el suelo, concretamente contra Kalitsakis. Y el Oporto, que está insistiendo una y otra vez. Insiste, pero el público está tanto quemado por la posible falta cometida en este momento. Suponían que es que había tocado en la mano del defensor, y es imposible apreciarlo así porque el rebote es rapidísimo y nos queda el jugador de espaldas. No vemos exactamente dónde bota, tanto por eso como porque el Oporto se está desesperando en exceso, pierde los nervios, y esto provoca, por ejemplo, acciones como la que vemos en este instante. Aunque no la ha podido controlar el balón Donis, pero les pueden causar más problemas de los que hasta el momento están padeciendo. Rui Barros
buscando apoyos. No controló Drulovic. La verdad es que el envío no era bueno. Y sacan hasta con parsimonia. Sacan el balón jugado de la defensa los hombres del Panathinaikos. No ha habido fuera de banda, como reclama el público, que no hace más que protestar. Y son 17 minutos los que han transcurrido ya de la segunda parte. Y a medida que el tiempo pasa, como decíamos, inexorablemente, los ánimos en el graderío se van calentando sobre la línea. Y por tanto, mientras la mitad del balón no la traspase, sigue en juego y es acción correcta. Demasiado lejos, así no se puede hacer nada. Y Emerson bien está que se aproxime más al área, pero desde esa distancia, a casi 25 metros, es muy difícil que un portero tan seguro como está demostrando ser Josef Vancic pueda hacer algo. Digo, algo de provecho. Falta sobre el secretario. Para Aloisio Pires Alves, para José Carlos, más a la izquierda. Paulinho. Ibarros otra vez. Folla se estrelló en la defensa. Este es Paulinho. Cambiando de lado para secretario. Y ya está tapado. Están muy rápidos los defensas del Panathinaikos. Y además vean ustedes que hábilmente les birlan la pelota en cuanto se descuidan. Rapidísimos de pies. Muy despiertos, con muchos reflejos. La verdad es que con esa actitud defensiva tienen que estar sin nervios, porque sería fatal. El balón que se pasea por delante de la puerta del Panathinaikos. Y qué calamidad el disparo del secretario, que no sabía exactamente qué era. Flojo, corto. José Carlos, Aloisio. Y ahora el público aplaude, a ver si les inyectan algo de, no digo de optimismo, ni de energía, sino de precisión y de claridad de ideas. Balón incontrolado. No ha habido falta. Cayó ostentosamente Domingos, pero no ocurrió nada. 3 contra 3, no, ahora son 2, 1. Se fueron quedando detenidos, fueron frenando su carrera a medida que veían que la defensa se poblaba, la defensa del Oporto. Pero fue una buena ocasión para haber continuado, para... Bueno. Esto es un continuo ir y venir de palmas y de abucheos. Podría decirse que el público está viviendo una desazón continua. Está en un auténtico ay, porque no saben si van a acertar, si van a fallar. Ven que el resultado sigue siendo adverso. Consiguió cortar el pase José Carlos. No tiene espacio por delante, busca algún apoyo. A la izquierda está Rui Barros. Consigue hacerlo con Drulovic. Y cruzó en exceso el yugoslavo, cruzó en exceso. Y otra más de las ocasiones que podemos contar han partido las botas de Drulovic, que si no nos falla ni la memoria ni las cuentas, esta sería ya la cuarta oportunidad en la que casi a bocajarro, pero qué desviado ese disparo a puerta, o ese intento de disparo a puerta. Es el minuto 20 ya del segundo periodo y el resultado sigue siendo adverso. Oporto 0, Panathinaikos 1, gol de Dimitrios Marcos, minuto 40 del primer periodo. La Tapi, que tras caracolear ensaya el disparo y muy desviado a la izquierda del portal del equipo griego. Hasta el momento a Juan Ramón Rocha, el entrenador argentino de los jugadores de Verde, del equipo de Verde, le está dando muy buen resultado el planteamiento eminentemente defensivo que ha implantado. Le decíamos que más que una línea de defensas o de centro de campo, ambas están confundidas, lo han estado durante todo el encuentro, y hay un entramado, hay una aglomeración de hombres en esa zona. Más arrimados a la puerta. Se va a producir ahora un cambio. Ahí tienen ustedes el dorsal del hombre que va a ser retirado, el argentino Borelli, y entrará en su lugar Capouranis. Primer cambio en el
conjunto Leno. Capuranis, otro defensa más, prescinde de un centrocampista y mete a otro hombre de la zaga para asegurar, cosa que siempre es imposible hacer, pero bueno, para intentar asegurar este resultado, esta victoria parcial de 1-0 en campo ajeno. Metió el pie José Carlos. Posición correcta, era saque de banda. El Panathinaikos por medio de Georgiadis. Tiene que esperar, podía haber hecho la progresión, pero prefirió esperar. Falta clara de Emerson. Falta clara de Emerson. Diga lo que diga. Escapó Uranis. El hombre que acaba de incorporarse al palo más distante, sacando como puede Domingos, pero el balón todavía en poder del Panathinaikos. Y saque de banda. Parecía que ha habido falta, pero fue acción posterior a la que en línea, el auxiliar de línea estimó primera, como era balón traspasado la línea lateral, y después falta que ya no hay que considerarlo. Otra vez el guardameta. Qué gran ocasión acaba de despreciar también el Oporto en este instante, minuto 24 casi el segundo periodo, pero qué bien está actuando Josef Vancic. Ahora está haciendo más huecos la defensa del Panathinaikos, posiblemente Mella y presa ya de la fatiga, pero ahí está hecho un auténtico bastión defensivo, se ha convertido en un auténtico muro el guardameta polaco, que está supliendo esas deficiencias, posiblemente producto del cansancio, porque han estado trabajando muchísimo para impedir las penetraciones del Oporto. Han estado trabajando muchísimo en defensa y posiblemente lo estén acusando en esta parte porque no están tan rápidos o no tienen tanta visión como antes, y algún que otro hueco queda. Pero ahí está Josef Vancic, un hombre ya de 32 años, portero de 1,95 m de estatura, 53 veces internacional. Y hablando de otro polaco, de su compatriota Barsicha, Krzysztof Barsicha, el delantero centro, un jugador de indudable calidad, ya en 2 ocasiones elegido el mejor jugador polaco del año. Que vean cómo el exceso de ganas y el agobio del tiempo hace que hasta trastabille, hasta que casi caiga y casi pierde el balón Emerson. Un poco la desesperada del Oporto. Lulovic. Están, como suele decir, también enviando balones a la olla. Vamos a ver si Aloisio, que recibe ahora la ayuda de Paulinho, son capaces de impedir el control del balón del Panathinaikos. Marcos, Georgiadis, finalmente lo pierden después de haber sido cometida la falta. Robson tranquilo, o cuando menos su semblante, no, ahora sí, ahora parece que se irrita algo. Íbamos a decir que su semblante estaba un poco impertérrito, pero ya vemos que a medida que transcurre el tiempo va perdiendo ese hieratismo británico, y es lógico también que le apure el resultado que está registrándose ahora, porque ya comentábamos que los resultados del Oporto en la actual Liga de Campeones no son demasiado satisfactorios. Un empate con el Nantes y una victoria, no digo que escuálida, fueron 2-0 frente al Árbol, pero a tenor de la calidad del historial, de las condiciones técnicas de los integrantes de cada equipo, se nos tornó escuálido este resultado de 2-0 a favor del Oporto. Así es que el público y su entrenador no están demasiado contentos
con el rendimiento del conjunto en esta Liga Europea de Campeones. Esta es la decimotercera vez que el Oporto, en todo su historial, participa en una competición del máximo exponente del fútbol europeo entre clubes. Vamos a ver, eso es un partido casi baloncesto. El bajito Rui Barros intentando quitar el balón a un hombre pues casi 20 centímetros más alto que él, a Apostolakis. Son casi 30 minutos, 28 para ser exactos ya, lo transcurrido esta segunda parte. Balón al segundo palo, despeja de puños Bancic. Corta Emerson, evita que el balón salga por la banda y vaya, el público aplaude. La verdad es que no llegó demasiado apurado, lo hizo bien, pero no cabe exigir otra cosa. Folla. A ver con quién combina. Drulovic intenta hacer la pared en corto. Emerson a la derecha, Secretario, otra vez sobre el centro del área del Panathinaikos. Paulinho, Secretario, la defensa casi en línea. Georgiadis, Karaman Low. El otro Georgiadis enviando largo para ese intento de Barcica del polaco de controlarlo. Y de Donis. Ni uno ni otro. Vaya disparo que se acaba de sacar ahora de la bota este hombre. Y qué gran intervención otra vez la del portero del Panathinaikos. Era el primer disparo del suplente de Folla, Antonio José Santos Folla. Y nueva intervención de Bancic, que posiblemente sea el mejor jugador del equipo griego. Fuera de juego. Y les queda aproximadamente un cuarto de hora a los jugadores del Oporto para reaccionar. Vamos a ver si en esta imagen ralentizada, efectivamente, aunque estaba desentendido del juego del balón, ya le había dado la espalda al juego y por tanto no cabía aplicar esta sanción, pero en línea lo mostró y el árbitro ratificó. Emerson, que quiere hacerlo bonito, una especie de paso de baile, pero perdió primero el balón, el rebote nuevamente para el Oporto, otra vez Secretario. José Carlos. Folla insistiendo sobre el centro. Y un muro, una y otra vez. Paulinho cambiando del lado de juego cuando un jugador del Panathinaikos está en el terreno de juego tendido. Se ha debido hacer daño, parece que en un brazo. Y el árbitro reclama la asistencia del equipo médico. No sabemos si era en un brazo o una pierna. Lleva ya tendido unos instantes. Vamos a ver si aquí se puede apreciar. No, había sido la acción anterior. A estos que han señalado nuevamente fuera de juego. Pensamos que era la acción anterior. Ya estaba caído, ya estaba tendido en el suelo este hombre. No sabemos exactamente de quién se trata. Parece que era Apostolakis. ¿Cuál de los dos se hace daño? Uno de ellos era Apostolakis. Pero parece que quien se ha hecho daño es Sawa. Uno de los dos, Georgiadis. No sabemos si será también otra triquiñuela para perder tiempo. Otro de los veteranos que se va, Rui Barros, y aparece Couto. Jorge Couto, otro centrocampista, la verdad es que ha ido desguarneciendo la línea de defensa, pero evidentemente este resultado
ya le da igual que sea perder por 1, que sea perder por 2. Tiene que Bobby Robson apostar mayor número de hombres en el terreno, hombres con mayores actitudes, mejores actitudes defensivas, y Emerson, muy impreciso, vuelve a perder un balón en momentos críticos para el resultado final del partido. Sin precisión en estos últimos minutos ni uno ni otro equipo. El Panathinaikos, que no quiere siquiera arriesgarse a tener a 1 o 2 hombres muy avanzados para no perderlo después como refuerzo, y que de vez en cuando toca el balón y ese cierto temor a perderlo les hace también ser imprecisos, y por motivo distinto, por el afán que tienen de conseguir goles, los jugadores del Oporto están también cayendo en una racha de imprecisiones. Folla dejando para Couto. Buen corte, saque de banda. Buen corte de Kalitsakis. Antonio Folla. El taconazo que no se lo esperaba ni mucho menos Couto, y se quedó un poquitín sin saber reaccionar. Emerson, y saque de esquina. La verdad es que están convirtiendo la defensa del Panathinaikos, la están convirtiendo en un acerico. Están pinchando y una otra vez a base de disparos no demasiado certeros, pero lo intentan reiteradamente, y una y otra vez suponemos que pensarán que ya llegará. Cortó Paulinho, pero sin poder precisar ese rebote. Folla tuvo que bajar, retroceder muchos metros para recuperar el balón. Couto, las ayudas del Panathinaikos han impedido que prosperara la acción cuando ha recibido un golpe. Se han dado un golpe, la verdad es que los dos jugadores, en la cabeza. El público, la verdad es que no sabemos por qué protesta, porque han chocado Domingos contra Capouranis, cabeza contra cabeza, y han tenido que hacerse más que daño. Y quedan aproximadamente 10 minutos para que concluya este partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones. El resultado sigue siendo de 1-0 a favor del equipo visitante, a favor del Panathinaikos. Se va a botar desde la esquina, lo hizo Drulovic, intentaba una media chilena Aloisio, no lo consiguió, se lanzó en plancha Couto. Drulovic nuevamente, todo en el centro, donde más hombres hay, compañeros y rivales. Ahí va el balón, a ver qué es lo que sale, a ver si hay suerte con un rechace, y la verdad es que así es muy difícil conseguir algo más positivo. Nuevamente Drulovic, otra vez la cabeza, las testas de los defensores evitan que persista en su dominio, en su agobio el Oporto. Un Oporto que ha tenido últimamente buenos resultados, 3 victorias en sus 3 últimos encuentros, aparte ya del disputado en la Liga de Campeones frente al Albor, en la que marcó Rui Barros los 2 goles de entonces, pero los últimos partidos han sido ganados al Boavista y al Braga. 1-0 al Boavista, gol de Folla, el hombre que está ahora sobre el terreno de juego, y 3-0 en campo del Braga, 2 goles de Domingos y 1 de Drulovic. Se retira Donis. Y aparece Kolitsidakis, otro defensor más. Los cambios efectuados por Juan Ramón Rocha como responsable del banquillo del Panathinaikos han sido
para insistir más en lo mismo. Ya más que una defensa, es un auténtico muro. Ahora mismo tan solo como atacantes queda un hombre como atacante neto, que es el polaco Barsicha, una vez retirado Donis y expulsado por doble amonestación, por doble cartulina Alex Sudis, solamente Barsicha, y ha aumentado el cúmulo de defensores con esas últimas incorporaciones de Kolitsidakis, el número 12, y Kapouranis, el número 16, ambos defensas natos. Y ahora mismo ustedes no pueden apreciarlo, pero bastantes de los asistentes a este estadio de Santas empiezan a abandonarlo, decepcionados, posiblemente saturados del mal fútbol que sobre todo en la segunda parte han brindado los dos conjuntos, pero las culpas hay que echárselas más al Oporto, que no ha sabido deshacerse ni de sus errores ni de la maraña defensiva del Panathinaikos, y el público, como decimos, no ha tenido suficientes alicientes como para permanecer en sus asientos hasta el final del encuentro. Y ya empiezan a recorrer las escaleras en busca de las salidas. Por el centro otra vez, Domingos, ahora era a la izquierda. Paulinho, buscando al Secretario, que más que un pase a un compañero, se convirtió en un defensa del Panathinaikos. Tiene posibilidad de combinar Georgiadis, y estaba tan solo, que casi dio la impresión de que prefería perderla para volver otra vez a defender. Kolitsidakis, uno de los primeros balones que toca para Georgiadis. Vuelven a perder, hay muy poquita precisión, son unos momentos realmente de pésimo juego, de error tras error y de patadón y tentetieso. Van cayendo en racimo los jugadores, pero de fútbol muy poquito en esta segunda parte y fundamentalmente en estos últimos minutos. Despeje nuevamente la defensa de Apostolakis. Aloisio, vuelven a intentarlo, Secretario, José Carlos, 39 minutos del segundo periodo y Bobby Robson, que se va desesperando. Es la falta que ha indicado el árbitro, y otro cambio más en el Oporto, el último. Se retira Secretario, poco afortunado en esta segunda parte, y ahí tienen ustedes a Pino. Manuel Albino Macaes Vino, un centrocampista que se suma bastante bien al ataque. Si tuviesen un poquitín más de ambición, seguro que los jugadores del Panathinaikos le habrían hecho ya algún que otro gol más al Oporto, aprovechando esas ocasiones en las que se quedan prácticamente 2 contra 2. Ahí tienen el dribbling de Couto, y de momento consigue forzar un saque de esquina más. Es una cuenta atrás agónica apenas a 5 minutos del final. El enésimo saque de esquina, el 9º, y el equipo portugués, que tiene ya un 57% de posesión del balón, pero con la poca efectividad que vemos, un 57% por, lógicamente, el resto hasta el 100, un 43% del Panathinaikos. 32 minutos con el balón en juego, y nueva oportunidad para el equipo griego. Se entretuvo demasiado el polaco Krzysztof Barsicha. Poco ha hecho este hombre, poco ha hecho teniendo en cuenta o relativizándolo, siendo un goleador nato, máximo realizador de la liga.
pero bastante con aportar los quebraderos de cabeza a la defensa del Oporto, el tener que asignarle 1 o 2 hombres. Y esto indudablemente pues ha contado, a pesar de mucho, en el curso del encuentro. Capouranis intentando congelar el balón, aunque finalmente se lo quitó con limpieza Drulovic. Polla intenta buscar Vino el balón, lo llega a recuperar, se entretiene demasiado y qué lástima, con un poquitín más de técnica Vino podía haberlo elevado, puesto que Bancic, quizá en una de las pocas ocasiones que hemos contado en el que no estaba demasiado bien situado, si se hubiera encontrado con un jugador más hábil, una vaselina habría sido realmente mortal, letal para el marcador. El cabezazo de Emerson, tocó Emerson, pero concede el italiano Trentalange un nuevo córner que vuelve a botar Vino. Tuvo una de las tantísimas ocasiones en sus botas, pero posiblemente hemos sido un poco exagerados, un poco injustos al decir que no estaba bien colocado Bancic, porque su presencia arredró al jugador del Oporto. La Tapi para José Carlos, alto pero no llega, y lanzamiento nuevamente de Polla. Qué bien está actuando el guardameta Joseph Bancic, impresionante. La verdad es que es el único hombre, o el hombre en quien recae prácticamente casi todo el mérito de su equipo por haber conseguido no el gol, sino no recibir ninguno. Pero son innumerables las paradas del guardameta polaco y realmente ha salvado a su equipo de la quema, pero bueno, para eso está el portero también. La defensa ha trabajado y como integrante de la misma, el guardameta polaco. Drulovic retrasando nuevamente para Paulinho. Buscaba a Vino, a la Tapi, Vino otra vez ante el Georgiadis, y finalmente con las ayudas en defensa del equipo griego se pierde el balón y ya ven ustedes como ahí ni siquiera había intención de jugarlo. La verdad es que estaba buscado muy bien la falta, inteligentemente, porque no tenía posibilidad alguna de progresar. Podía haberles esquivado, bueno, es difícil porque se había encontrado con un muro, una auténtica pantalla humana. Últimos instantes, según nuestro cronómetro, apenas 20 segundos para el final. Todo dependerá de lo que decida el colegiado del partido. Resultado que sigue campeando en el marcador, que sigue reflejándose en el marcador desde el minuto 40 de la primera parte, con ese 0-1, Oporto 0, Panathinaikos 1, sorprendente. Intentó colocar, pero muy mal, Jorge Couto, y se estrellan una y otra vez. Fruto de la presión, fruto del tiempo que se agota, de la imprecisión. Todo es un conjunto de calamidades para el Oporto, que ya quiere, en estas últimas posibilidades que tiene, agotar, quemar todos los cartuchos de los que disponga. Mal partido, desde luego, en esta segunda parte, porque si la defensa del Panathinaikos ciertamente no ha sido demasiado contundente, demasiado dura, pero ha sido más que sobrada para contrarrestar las deslavazadas, las poco hilvanadas jugadas de ataque del Oporto, que se está empeñando continuamente en sus progresiones, en sus avances por el centro. Esas transiciones con pocos toques, con demasiada precipitación y fuera de juego que señala el juez de línea, en el que había incurrido Pino. Nos da la impresión de que había partido de posición correcta, estaba en carrera. Vamos a ver si tenemos efectivamente la posición era correcta.